¿Cómo escribir tu primera novela? Si siempre has querido escribir un libro y no sabes por dónde empezar, aquí unos consejos. Y estos consejos no es que te los diga yo, que solo he escrito 2 libros, sino que los he escrito por la práctica y es algo que me he encontrado y que me han incidido en 3 cursos que he hecho. 2 cursos los he realizado en Marbella a cargo de Sia Arbulu, finalista del Premio Nadal y dramaturga, y otro en un retiro de escritores en La Rioja, cuyos profesores eran Carlos Fidalgo y Espido Freire. Antes hay que hablar de 2 conceptos, que si ya los conoces o te aburren, puedes pasar este tiempo que aparece por aquí del vídeo. Si ya le has echado unas cuantas horas a la escritura, sabrás o conocerás estos 2 conceptos, escritor de brújula o mapa. Escritor de brújula es aquel que comienza una historia sabiendo más o menos a dónde va o teniendo el final claro. Pero de lo restante hasta llegar hasta el final conoce bien poco o se deja llevar. Puede conocer los personajes, los escenarios, alguna trama, pero deja mucho espacio libre a la improvisación. Y el escritor de mapa es aquel que tiene todo muy bien planificado y sabe a dónde va, cómo va, con quién va, lo relativo o casi todo a la novela, o sea, cómo está hecha su estructura, cómo es su esqueleto. En mi caso, todas las novelas que empecé hasta hace cierto tiempo las hice de brújula. Tuve una idea, un personaje y hasta dónde me llevara, o sea, podía pasar cualquier cosa. Y más o menos tenía el final medio claro, lo tenía claro, sabía qué iba a pasar. Esto me llevó a callejones sin salida y de difícil escape. Y con el tiempo, poco a poco, aprendí a ir pensando antes de ponerme a escribir, a ir detallando el mundo, a construirlo. Ya sea fantasía o no fantasía, los personajes. Ahora cada vez que voy a escribir un libro conozco a los personajes como si los tuviese aquí al lado, porque no solo vale que saber que es pelirrojo con los ojos azules o que le gusta el fútbol, tienes que saber por qué. Ahí está la clave, en conocer a otros personajes como si fueses tú, pero no solo a otros personajes, sino el funcionamiento de tu mundo, ya sea ficticio o real. Pues bien, con el tiempo, poco a poco, siendo yo un escritor de brújula, empecé a planificarme más las cosas, pero fue algo que me nació, porque, como digo, me estaba enfrentando a muchas veces a muchos callejones sin salida y aprendí a pensar, a anticiparme y a ir pensando y a darle 70 vueltas de tuerca y a ver hasta dónde podía llevar, si ese camino era bueno o malo. Pues bien, en los cursos que asistí ponían esto de manifiesto y decían que siempre es mucho mejor planificar antes de ponerse a escribir, que lo ideal sería tener ya toda la trama, la estructura de la novela hecha y luego ponerse a escribir, que lo de escribir era el último paso. Es algo que me reiteró Espido Freire de tú a tú en el curso este de La Rioja que hice todo el rato. La verdad es que a día de hoy tampoco lo he puesto en práctica al 100%, pero sí que es cierto que la última novela que estoy escribiendo tendrá un 80%, 90% planificado. Antes era un 0%. Y eso me reporta buenos beneficios. En el otro curso que fui de Marbella, de Sia Arbulu, también me insistieron en la importancia de planificar y organizar la novela antes de escribirla. El vídeo me está quedando muy largo porque me enrollo como las persianas, pero aquí los primeros tips de cómo planificar tu novela antes de ponerte a escribirla. Y es que existe un pequeño esquema, un esquema que me consta que hacen grandes escritores de la talla George R.R. Martin, J.K. Rowling, Santiago Posteguillo, Ken Follett, etc. O sea, es algo universal. Y es algo que si tú te pones a escribir, probablemente llegues hasta ese punto porque es lo que me pasó a mí. Conocer esta técnica te ahorrará muchísimo tiempo y muchísimos años de aprendizaje. Lo primero sería definir el argumento. ¿Qué tiene el argumento dentro? Imagínate que tengamos un esquema con 3 separadores. Pues en el argumento, ¿qué van? Van las tramas y las subtramas. Antes de ponerte a escribir, lo ideal sería que las definan, las tramas y las subtramas. Bien que escojas el espacio y el tiempo, el tipo de narrador. Cada narrador tiene una serie de ventajas o desventajas. Por ejemplo, si vas a escribir una novela histórica, una novela ambientada en algún periodo relevante de la historia, válgame la redundancia, lo suyo es que te documentes sobre los hechos más importantes que ocurrieron y del funcionamiento de las cosas, de la sociedad, la política, qué tecnología había, qué no. Todo esto suma puntos y dará veracidad y consistencia a tu novela. Además, en esta primera fase es la hora de crear tus personajes, de construirlos y hacer un mapa de personajes si hay más de uno, que es lo normal. Cómo se llevan entre ellos, quiénes son, por qué hacen estas cosas, si tienen que ir a la derecha o a la izquierda, qué camino elegirían, si, blanco o negro, rojo o multicolor, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones, qué anhelos tienen, qué traumas, cómo son, tienen algún rasgo físico singular, por ejemplo un lunar o una brecha. Todo eso entraría dentro de del separador del esquema de argumento. Es que me está quedando muy largo. Si os ha gustado este vídeo, dejadme en los comentarios y os comento lo que aprendí en estos cursos y lo que he aprendido yo de forma autodidacta. Y mañana o otro día os haría la segunda parte de este esquema.